Mira, yo lo que aprendí es lo mismo que enseñé. En realidad, yo aprendí a tener otra mirada. Después de muchos años se inventó del bono aquel tema de los sombreros, ¿viste? ¿No? De ponerte el sombrero de otra persona. Toda esa historia de lo que es el pensamiento lateral. Yo aprendí el pensamiento lateral y traté de enseñar el pensamiento lateral. Siempre ver el otro lado, ¿sí? Yo soy el fotógrafo que está detrás del personaje frente a los fotógrafos. Siempre esa es nuestra posición estratégica. Yo no me gusta estar acá, me hubiera gustado estar ahí y ver lo que pasa con vos, con las cámaras y todo eso, con los técnicos, que es lo mejor de la televisión argentina. Los técnicos son lo mejor y lo peor, como otros periodistas. ¿Cuánto tardaste en ser jefe? Yo era un jefe natural. Nunca me lo creí del jefe, pero nunca dejé de serlo. Eras un jefe natural. Era un jefe natural, sí. ¿Y cuán déspota tiene que ser un jefe en periodismo? Yo iba a comprar cigarrillos para la gente. Yo le iba a comprar sándwiches con tal de que no se levantaran de la máquina. O sea, yo no era despótico, era exigente. O sea, si a mí una nota no me gustaba, digo, hoy nadie lee las cosas. Digo, yo tengo un diario digital, veo los textos, digo, nadie lo leyó. Desgraciadamente el primer lector pasa a ser el lector, y en realidad antes se leía. Pero no sos un hombre sos un hombre de pocas pulgas con tu gente. He gritado, me enojo, puteo, pero con mucho afecto. Pero te digo, yo iba a comprar cigarrillos, con tal de que no se levanten de escribir. Pues siempre la excusa, me levanto y después iban a tomar un café. Muchachos, ¿qué quieren? Cigarrillos, yo voy a comprar cigarrillos. Igual no se podía fumar, en mis redacciones no se podía fumar. Ajá. En la época que se fumaba. En la época que se fumaba. No, yo no permitía fumar. ¿Quieren fumar? A los pasillos, al hall, acá no se fuma. Escucha. Y un día tarde, porque Chiche Helblum era de la gráfica, sí, hizo hop, un salto y descubrió un nuevo mundo, un nuevo amor, la televisión. ¿Por qué tanto tiempo tardaste en llegar a la tele? Porque le tenía miedo. Yo le tenía mucho miedo a la tele. A mí me habían ofrecido antes. Me había ofrecido Montero hacer televisión. El famoso noticiero 60 minutos de cuando nació Argentina Televisora Colón me lo ofrecieron a mí. Terminó haciéndolo Víctor Sueiro y Silvia Fernández Barrio, creo. Me llamaron a mí, me llamó Montero. Y era tan... Yo le tenía miedo. Me dijo, yo quiero hacer un noticiero que sea entre time y gente. Y entre time y gente... está el mundo, no hay un time o gente, hay una sola manera de hacer periodismo, que es, digamos, puedes tener más tendencia al show como ahora, los noticieros tienen hasta chismes del espectáculo que antes eran pecado mortal, digo, no podíamos tener un noticiero, era todo política, economía e internacional. Y hoy son magazines que copian, digamos, los programas de Chimento, más, levantan de los programas de Chimento, una locura. Esto pensaba hacer un noticiero que tenía esas características. Y eso es lo que le dije a Montero, me acuerdo, digo, mira, porque la idea era que yo lo conduzca. Y yo no puedo conducir ni leer algo que yo no haya escrito, o que yo no sepa cómo se escribió. Pero la idea era que yo sea el conductor. Y yo no puedo leer noticias de otras personas, no sé si me entendés. Era como que si yo no lo armaba, si vos me decís a mí que lo voy a manejar yo y que voy a decidir qué temas van, no, podemos empezar a hablar, pero hay una cosa que hagan otros. Yo poner la cara, pero ni loco. No es para mí. ¿Y qué te quitó el miedo para hacer televisión? ¿O fue la necesidad? No fue la necesidad. Se gana más plata en televisión que en la gráfica. A ver, yo no pasé de la gráfica, yo ya había dejado la gráfica. Sí. Yo había dejado, estaba haciendo radio en ese momento. Y Moser me convenció de que era un salto sin demasiado riesgo. Hugo Moser me llama, era escucha mío en la radio. Yo hacía poco tiempo que empecé a hacer radio. Y había hecho algo de cable, creo, con Hugo La Mónica, habíamos hecho un programa que se llamaba Salve, era en plena crisis económica, una de las tantas crisis hiperinflacionarias, ¿no? Hicimos un programa que era divertido, el psicoeconomista. Hoy la neuroeconomía es una disciplina que se estudia en la facultad. La inventé yo hace mucho tiempo, que se llamaba el psicoeconomista, que era entender lo que tiene que ver con la mente humana en la economía, ¿sí? Lo que le pasa a la gente en serio. ¿Qué es lo mejor y lo peor sí, de Chiche Helblum que potenció la tele? No, lo mejor, digamos, yo siempre le puse lo mismo. Yo no sé si... Lo peor, no sé, no me considero... Es una afirmación tuya lo de lo mejor y lo peor. Veo que la tomaste. La tomé
Porque me divierte, porque mi mujer te putea cuando oye eso. Y yo no, a mí me parece ¿Crees es que todo lo tuyo es lo mejor? No. Lo que pasa es que no creo que sea lo peor. No, Creo yo que me han tampoco. superado, pero ampliamente. En lo peor me han superado ampliamente. Creo que yo lo que le aporté y que puede estar entendido en esas dos, en esos dos paradigmas falsos, es como el éxito o el fracaso. Yo creo que lo mejor y lo peor también son paradigmas falsos. Puede ser que nosotros encontramos en la televisión un medio para contar cosas que no se habían contado. Porque la fórmula de la tele, la fórmula periodística de la tele era los programas tipo Neustadt o Golondona, digamos, eran programas donde se sentaban 3 o 4 políticos y a veces si había un tema social trascendente se discutía. Pero fue a partir de mi inserción, digamos, que utilicé esa fórmula. Mancera había hecho algunas cositas sueltas en Pero circulares. hizo informes, que era lo Claro. que nosotros después nos llegó a costar a los informes, porque era una inversión muy grande, había que convencer a mucha gente para eso. Digo, nosotros empezamos a tratar temas, de hecho, en el primer programa de memoria, me acuerdo que nosotros tratamos el tema, la viuda de Schindler, por ejemplo, que nadie sabía que había sido protagonista de la película La lista de Schindler. Nosotros descubrimos a Emily Schindler en la Argentina. O sea, empezamos a meter otros temas con el formato de los programas tradicionales. ¿Cuán desierto hay en esa fórmula que se repite en las redacciones? Es que la verdad no te impide hacer una buena nota. Nunca la entendí, porque esas frases se las asignaron a Botana, se la asignaron a el gordo Petrone, que fue el jefe de... Se la asignaron a Timerman, se la asignaron a García, qué sé yo. Pero no hay un poquito inflador a veces en nosotros para que la nota Mira, luzca. Laíño, que es una figura excelsa de la historia del periodismo del siglo XX, cuando fue el caso Pengerek, arrancaba la mañana, tipo 7 de la mañana, qué sé yo, cuando llegaba la gente que trabajaba el caso Pengerek, que La Razón llegó a vender como 800.000 ejemplares, fue un crimen muy, muy notable de los 50, 60 creo que fue. Le decía, muchachos, tómense una copita de sangre y empiecen a escribir. El caso Pengerek fue un caso inventado por La Razón. Después lo siguió el periodismo. Pero digamos, fue un caso... Crónica un poco se valió Pero de... Crónica fue posterior, me parece. Me parece que iba la saga. La Razón lideró, tenía 2 páginas todos los días. La gente hacía cola a las 2, 3 de la tarde. Iba yo. Era chico, me acuerdo. Iba yo a hacer cola para conseguir La Razón porque se agotaba. Cuando llegaba de voto se agotaba. ¿Qué es O sea, noticia, Chiche? ¿Cómo? ¿Qué es noticia? Por definición es noticia lo que pasa o lo que le interesa a la gente. ¿Qué sé yo lo que es noticia? Yo no sé. Hoy la noticia es un elemento muy, muy complejo, porque la noticia hoy dura Nada. un segundo, menos, es nada, es el momento que ocurre. A partir de ese momento la réplica de esa noticia la convierte en una cosa ya de uso público que ya no existe más la primicia, qué sé yo, digo, muy difícil. Hoy tener una primicia es muy difícil. La noticia es una llamarada, ¡pum!, apareció todo. Después viene como vos lo uses, como vos lo cuentes, como vos, hasta en el mal sentido de la palabra, como lo manipules. Se